trabajo en la Escuela Técnica de Villa Lugano, que es una escuela técnica de la Universidad de Buenos Aires. En este momento estoy trabajando con los cursos más grandes, de sexto año. En la docencia soy actualmente supervisora escolar de educación especial. Bueno, yo soy docente en la ciudad de Buenos Aires, en escuelas, en su mayoría escuelas públicas a nivel secundario. Yo estudié historia y estoy dando clases en este momento de historia y ahora se llama formación ética y ciudadana, que es cívica, y estoy trabajando en una escuela de gestión privada. Pasé a ser directora en el ELEMEN número 3 del Distrito 4. El cambio de paradigma en términos laborales fue muy grande. La adaptación al principio del año pasado fue muy compleja. Bueno, repercutió por todos lados. En forma positiva, en forma media y en forma negativa, si se quiere. La parte negativa es no habernos preparado, no solo los docentes, sino tampoco los estudiantes, los y las estudiantes, porque no tenían sus equipos de computadoras, porque no tienen conectividad. Eso pasa hasta este momento. El trabajo docente tuvo que reconfigurarse de una forma absolutamente inesperada el año pasado, en un fin de semana. Allí, en muy poco tiempo, se vio la enorme capacidad de respuesta del sector. Es un sector muy dinámico que tiene una capacidad enorme de sobreponerse a las adversidades, a los desafíos de la época. Fue bastante complejo en el sentido de que nos tuvimos que reeducar primero los docentes para utilizar herramientas, digamos, en cuanto a la tecnología y a las nuevas plataformas que no estábamos habituados, porque en realidad nosotros íbamos presencialmente a dar una clase, teníamos contacto con las familias, con los alumnos y alumnas, y con la pandemia el lazo se empezó a virtualizar al punto de que teníamos contacto de los mails, de teléfonos, de todas las formas para poder comunicarnos con esas familias. Entonces, digamos, la tarea docente, si bien ya era integral, a partir de la pandemia fue aún mayor. El año pasado, el ciclo lectivo, el 2020, que recién lo pudimos terminar este año en marzo, abril, fue muy difícil. Fue complejo porque el trabajo de la coordinación en sí es estar muy cerca y acompañar la trayectoria de cada uno y cada una de los estudiantes. Y en la virtualidad, sin tener el contacto, se hizo muy difícil, se hizo muy complejo. Utilizamos muchas estrategias, tanto educativas de forma virtual como de forma presencial, pero la verdad que el acompañamiento específico académico fue muy complejo. A mí particularmente la pandemia me afectó que no pude conseguir cargos, porque hay unas cuestiones de trámites a principio de año que arranqué en marzo y bueno, la pandemia ya me afectó ahí. Así que estuve vinculado al sistema educativo porque daba clases particulares y más o menos veía cómo venía siendo la cuestión. Sí, este año empecé a trabajar en una escuela y la verdad que es rarísimo arrancar en una escuela nueva, después de la situación del año pasado que fue completamente novedosa, creo que la de este año es aún más y la verdad que es bastante caótica. Bueno, yo soy asmática y me tuve que guardar mucho por justamente, bueno, lo desconocido del virus y además la sensación, yo conozco porque sufro lo que es un broncoespasmo, la falta de aire, entonces eso me provocó mucho miedo. La mayoría de las escuelas donde yo trabajo son de población de emergencia, entonces encontramos que había muchos problemas económicos, de violencia, de situaciones bastante complejas en cuanto a la vivienda. Entonces muchos de los alumnos además estaban atravesados por cuestiones muy problemáticas, ¿no? Entonces quizás ahí el foco, digamos, educativo se corrió a un lado y era como más acompañar a esas situaciones más puntuales. Entonces, como docentes también tuvimos que reubicar todo lo que era la planificación, todo lo que fue
digamos, los contenidos, ¿sí? Porque no todos los alumnos tenían conectividad. Entonces todos los contenidos más importantes, que se llaman contenidos priorizados, tuvimos que focalizar más en esos contenidos, trabajando por proyectos, trabajando uniendo asignaturas. Una gran modificación es el trabajo remoto, la educación virtual, es el exponerte o el predisponerte a estar conectado, en mi caso, 24/7. Por la población y la comunidad educativa en la que nosotros trabajamos, a veces se hacía muy difícil la conexión, la conectividad. Entonces, cuando alguna estudiante podía conectarse, estábamos atentos, atentas. Muchísimos cambios puntuales. Proponemos otro tipo de colegio en donde, por ejemplo, romper cajas horarias, romper algunos estandartes que en educación los venimos repitiendo desde cuando nos educamos nosotros. ¿Qué significa? Que suena el recreo, que terminan los 80 minutos, que cambias el chip hacia otra materia y el pibe vive dando un ping-pong terrible. La verdad que la propuesta fue romper cajas horarias, empezar a agrupar profesores, empezar a agrupar estudiantes, y eso verdaderamente, para lo que somos equipos directivos, fue un esfuerzo enorme, pero muy gratificante. Cada 2-3 semanas la situación cambia, ¿no? El otro día charlábamos ahí con compañeros que es una actividad que requiere, o sea, para que te salga mejor, de mucha planificación, y a su vez también es algo que la institución, escuela, el ministerio te demanda planificaciones todo el tiempo, y hoy en día la educación tiene una dinámica en la que es imposible. Rápidamente nos pusimos a trabajar en desarrollar un aula virtual que nunca habíamos desarrollado, y a escribir las clases a la velocidad de la luz. Eso a lo largo de todo el año pasado y ahora tiene un nivel de producción muy superior, porque si bien yo no había diseñado aulas virtuales, había cursado especializaciones o posgrados virtualmente, y conocía cómo es el manejo como estudiante. En el caso del sindicalismo fue mucho más complejo, porque yo recién asumía como secretario general. En realidad la pandemia me agarró antes de asumir. Yo asumí el 25 de marzo, y así que llevo 1 año y medio dirigiendo un sindicato con un colectivo de compañeras y compañeros militantes muy comprometidos en pandemia. A través de mucha muy buena voluntad de todos mis compañeros y compañeras, juntamos dinero, sacamos fotocopias, y en cada canasta alimentaria que se hacía cada 15 días, a todos aquellos alumnos le entregábamos esas tareas impresas en papel, que al mismo tiempo estaban adaptadas, porque no podían tener como el acceso o por ahí el link a alguna actividad o alguna plataforma virtual. También otro cambio muy, muy interesante, donde cada docente evalúa y pone una calificación de acuerdo a lo que cree que pasó en su materia. La evaluación colegiada tiene que ver sobre que todos los profesores de un área estemos hablando de un único estudiante, que es el mismo. Yo la verdad arranqué en esta escuela y tengo muchísimos cursos, tengo alrededor de 7 cursos, y algunos los tengo en las 2 materias. Entonces me pasa que voy un día y les digo, bueno, por ahí la semana que viene nos vemos, por ahí es un Zoom, por ahí es la nada, como esta semana, ¿no? Que ya impensado, pero eso, ¿no? Digo, no solo que cambia todo el tiempo, sino que también van surgiendo cosas que son imposibles de anticipar, ¿no? Arrancamos hace, ya casi van a ser 3 meses dentro de poco, y yo no tuve más de 15 días que sean igual, o porque estuve aislado, o porque cambié la modalidad, o porque, no sé, en mi escuela se empezaron a transmitir las clases, por ejemplo. Veníamos ya trabajando con el tema de la sobrecarga de trabajo hace muchos años, pero bueno, ahora se duplicó, se triplicó, porque además a las mujeres se les suma todas las tareas del hogar. Entonces es un gran desafío. Pero hubo que hacerlo, y en gran parte se logró. Y hay montones de cosas que vinieron claramente para quedarse.
el trabajo docente debe ser uno de los trabajos sobre los que más se habla en la vida pública, ¿no? En los medios de comunicación, o cuando salís a la calle, o te juntas con tu familia, ¿no? Creo que debe ser uno de los oficios sobre los que más se charla insisto, ¿no? En la vida pública, ¿no? Nadie se junta y se pone a hablar de cómo es el trabajo de los metalúrgicos o de, no sé, los bancarios. Sí, vos prendés la tele y, como decís, se está hablando constantemente de qué hacen los docentes, qué dejan de hacer los docentes, cómo está la escuela, cómo no está la escuela. Y eso obviamente le pone un peso muy fuerte a la tarea, ¿no? Digo, que todo el mundo tenga una opinión, aunque sea formada directamente por discursos falsos que giran a través de los medios de comunicación. Todo el mundo tiene una opinión de lo que pasa en la escuela y de qué deberían o no deberían hacer los docentes, ¿no? Entonces eso le pone como un condimento al trabajo que obviamente lo complica, y más aún cuando, como vos decís, muchas veces quienes hablan de la docencia en la tele no tienen un interés de informar o de discutir realmente, sino de simplemente construir verdades que no colaboran con nuestra tarea. No se le da, primeramente, la entidad y el lugar que necesitaría un docente en los medios de comunicación para dar la discusión sobre la educación virtual o presencial. Para los que, por ejemplo, en mi caso, hace 30 años que estamos en docencia y que tengo una profunda vocación por lo que hago, verdaderamente nos sentimos muy, muy vapuleados, ¿no? Por una parte de la sociedad que repite literalmente cosas que va escuchando y que nosotros miramos y decimos, esto no es verdad. Esto no es verdad. Y en mi caso particular, yo siempre salgo a contar cuál es la verdad. El que quiera oír y no quiera repetir lo que se está diciendo. La verdad que hubo todo un manoseo mediático muy profundo durante el año pasado y durante este año. Y bueno, y yo como docente, mi obligación es hablar con las familias y con los alumnos y alumnas para contarles también cuál es nuestra postura, cuál es nuestro lugar de resistencia. El año pasado nos vimos sorprendidas por un Zoom de la ministra diciendo que éramos viejas, zurdas, fracasadas, sin capital cultural y sin experiencia para volcar en el aula. Eso fue el primer impacto de una violencia simbólica que nunca habíamos vivido, salvo en etapas más oscuras, que nunca habíamos vivido como sector. Y centralmente hay cierto encono del ministerio, de la ministra y de la reta con las maestras, ¿no? Hay algo con las maestras que lo deberían revisar, porque ellos salen a hacer campaña que tienen perspectiva de género. Y sin embargo, nosotras las maestras no somos respetadas como trabajadoras. Creo que es un poco un desprestigio que se fue dando a lo largo de los años, y en este contexto de forma virtual, el año pasado y en se exacerbó esa situación. Entendemos que es una puja y una disputa política, pero que también se tiene que tener en cuenta y se tiene que valorar la voz de las y los docentes. Sobre la docencia, sobre uno de los temas que más hablamos como sociedad, pero a la vez los docentes y las familias tenemos a veces, o estos últimos tiempos, poca capacidad de decidir lo que pasa, ¿no? Insisto, todo el mundo habla de la escuela, el gobierno de la ciudad sale a dar una conferencia para aclarar qué va a hacer con la escuela después de las medidas que toma el gobierno nacional, pero en ningún momento el gobierno justamente se sienta a decir, bueno, vamos a charlar con la docencia, con las familias, a ver qué es lo que prefieren. Todos opinando sobre un mundo ideal, cuando llegamos a la práctica, no existe. Ese mundo no es el que vivimos nosotros. Nosotros vivimos con una población a la que me dediqué toda mi vida, ¿no es cierto? Y no elegiría otra, que tiene que ver con muchísimas carencias, desde las cosas tecnológicas que estuvimos hablando hasta otras carencias que tienen que ver con familias desempleadas, más en este momento, estudiantes que están atravesando momentos difíciles, más allá de ser la crisis de la adolescencia, momentos de
muchísima incertidumbre, donde no saben qué va a pasar con su futuro, donde tenemos que ayudar desde otros lugares. El trabajo que hacemos los y las docentes a diario no se limita a enseñar una ecuación, un sujeto y predicado, mucho más enorme el trabajo del docente. Yo creo que el ataque permanente está a que todas las encuestas sobre el prestigio social, sobre las profesiones que más prestigio social tienen, son el sector docente. Entonces creo que van trabajando para limar eso, pero no porque tengan cuestiones personales, sino porque creo que son avanzadas del neoliberalismo al sistema público de Argentina, que es un sistema sumamente extendido, es un sistema masivo, y que ahí hay intereses económicos para hacer negocios que hoy nosotros no se lo estamos permitiendo. Digo, me parece que es importante poder hablarlo con las familias, con los estudiantes, contarles cuál es nuestra postura. Digo, algo que nosotros hicimos todo el año pasado, ¿no? Como no se pasa de año automático, digo, explicarles por qué no, o sea, digo, pero a veces es luchar contra un monstruo gigante que es los medios de comunicación. Digo, porque hay veces que hay noticias que penetran de una manera que es muy fuerte. Tiene como un mecanismo muy de la década del 90. Yo como estudiante en la década del 90, que por ahí nosotros luchábamos contra la polimodal, que en Capital querían implementarla, ¿no? Como esta cosa, ¿no? Como el docente vago que no va a trabajar, el docente de la escuela pública, ¿viste? Como que otra vez volvió a reflejar como ese pensamiento bastante particular. Entonces, a mí justamente lo que más me preocupa, y hasta en un sentido te lo puedo decir como docente de cívica, y a la hora de vos ves los contenidos que baja el mismo gobierno de la ciudad, te habla todo el tiempo de la construcción de una sociedad democrática, los valores del consenso, del diálogo, de solucionar conflictos de una manera colectiva, armónica, pero después toman decisiones que por un lado son un desastre y que por otro lado no están consultadas con nadie, absolutamente nadie. No digo, se llegó a la situación trágica no sé si recordarán ese domingo que estábamos todos mirando la tele a las 11 de la noche a ver si al otro día había clases o no. Que vos te estés enterando si tenés que ir a trabajar o no al otro día a través de la televisión o de algún medio de comunicación, te está hablando de un gobierno que tiene lógicas despóticas, de alguna manera, ¿no? Verdaderamente no somos invitados a espacios porque los que hablan que no son docentes parecerían los que tienen la verdad. Entonces, nosotros no somos invitados. Yo agradezco que me hagas una entrevista y siempre que me dicen estoy dispuesta a hacerla para que se escuchen otras voces diferentes a las que nos imponen oír y todo el mundo repite sin saber.